Nadie se atrevía a decírselo en la cara. Ramón Valdés sí. Cuando Florinda Mesa empezó a creerse directora, estrella y dueña del set, fue don Ramón quien la puso en su sitio con una sola frase. A mí no me dirige quien ayer pedía que le enseñara a actuar. Esa fue la primera grieta. Lo demás fue derrumbe. Florinda tenía 20 años cuando entró al programa. No sabía dónde mirar frente a una cámara. Fue Ramón quien le enseñó a encontrar la luz, a controlar la voz, a no sobreactuar. Ironías del destino. Años después, ella intentaría darle órdenes, como si fuera su alumna quien pudiera regañar al maestro. Lo que nadie sabía es que ese roce inicial sería solo el principio de una guerra silenciosa que terminó rompiendo amistades, dividiendo al elenco y costándole la salud y la paz al hombre más querido del programa. Y por eso, en este video, vamos a contarte lo que Ramón Valdés sí dijo antes de morir, pero que muchos han querido enterrar, lo que pensaba realmente de Florinda Mesa, de Roberto Gómez Bolaños, de la serie que lo hizo eterno y que también lo desgastó por dentro. Pero antes de arrancarnos con esta historia de traiciones, lealtades y verdades silenciadas, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Dale clic al botón, activa la campanita y así no te pierdes ni un solo chismecito de los buenos. Como este que está a punto de ponerse más bueno que cachetada de doña Florinda. Ramón no era actor. Ramón era don Ramón. No lo interpretaba, lo vivía. Llegaba al foro con la misma ropa con la que dormía, con la voz gastada del cigarro, con el andar cansino de quien ya ha vivido demasiado. Lo único que necesitaba del vestuario era el gorrito, y a veces se le olvidaba en casa. Decirle cómo actuar era como explicarle a un cactus cómo resistir el desierto. Pero Florinda lo intentó. Quiso controlar las escenas, marcarle los tiempos, incluso decirle cómo debía decir «con permisito», dijo Monchito. Y claro, Ramón explotó. No en público, con la mirada, con el silencio, con ese sarcasmo seco que escocía más que cualquier grito. El problema fue cuando Roberto tomó partido. Y no fue por su amigo de toda la vida, fue por la mujer que, según Ramón, lo tenía cegado. Chespirito dejó de reírse con Ramón. Peor aún, dejó de escuchar sus advertencias. Le decía, vas a perder todo y ni te vas a dar cuenta. No era rabia, era tristeza. El ambiente en el set cambió. Ya no era la vecindad del Chavo, era un campo minado. Ramón ya no se sentía en casa, y aunque lo habían llamado por su talento, lo estaban echando por no agachar la cabeza. Cuando Carlos Villagrán, Kiko, fue despedido, Ramón entendió el mensaje. Lo siguiente era él, pero se le adelantó. Agarró su dignidad, la metió en el bolsillo y se fue. Sin escándalos, sin quejas, sin despedirse. Decía que le dolía más ver cómo Chespirito se había dejado envolver. Lo veía como un pez que salta al anzuelo con los ojos abiertos. No me gusta hablar de chancludas, decía. Pero hablaba, porque le preocupaba, porque quería a Roberto como a un hermano. Lo que Ramón no sabía, o no quiso ver, era que Florinda no iba a perdonarle nunca que no se dejara mandar, y esa enemistad se volvió una obsesión, a tal punto que, según su familia, Florinda lo empezó a humillar en escena. Las cachetadas, antes falsas, empezaron a doler de verdad. Cuando Carlos Villagrán le propuso a Ramón irse a trabajar con él a Venezuela, no hubo duda. Ya no era una decisión, era una necesidad. Ramón se sentía arrinconado, no por el personaje, sino por el ambiente. El set que antes parecía una familia, se había vuelto un sitio donde cada mirada era una advertencia. Ya no lo dejaban ser, ni improvisar, ni respirar. No se fue por dinero, tampoco por orgullo. Se fue porque la dignidad no se negocia. Y esa fue la verdadera ruptura. Florinda no soportó que se le escapara de las manos. No le perdonó que prefiriera marcharse antes que obedecer. Por eso, según sus más cercanos, fue ella quien después comenzó a hablar mal de él.
Primero entre bambalinas, luego en entrevistas. Dijo que tenía problemas personales, que no era fácil trabajar con él, que incluso tenía vicios que afectaban el trabajo. Ramón ya no estaba para defenderse. Su familia sí. Su hijo Esteban lo dijo con claridad. Mi papá nunca fue despedido. Renunció porque ya no quería estar en un lugar que se había vuelto hostil. Y su sobrino Marcos fue más directo aún. Florinda necesitaba atención, y si no la tenía, la buscaba con escándalos. Cada frase lanzada por Florinda rebotaba en los pasillos de Televisa como un eco incómodo. La más fuerte fue dicha cuando Ramón ya había fallecido hacía años. Lo acusó de ser alguien con problemas de fondo. Carmen Valdés, hija de Ramón, respondió en seco. Una persona que tenía jornadas de 14 horas, que nunca llegó tarde, que nunca falló a su público, ¿de verdad creen que tenía ese problema? No fue solo una defensa, fue un ajuste de cuentas. Ramón nunca volvió a pisar el foro del Chavo, pero en Venezuela se reencontró con la comedia, hizo teatro, giras, televisión, volvió a reír. Con Carlos Villagrán, creó una nueva vecindad, menos famosa, pero más libre. Ahí sí podía improvisar. Nadie le decía qué decir, cómo caminar o a quién saludar. Su nombre seguía abriendo puertas, pero el daño estaba hecho. Lo más doloroso no fue dejar el programa, fue perder la relación con Chespirito. Roberto ya no lo buscaba. Florinda había puesto un muro invisible entre ellos. Lo más que lograban era saludarse de lejos. Ramón lo contaba con tristeza, a veces con resignación, nunca con odio. En una entrevista privada, Ramón admitió que sentía que Roberto ya no era el mismo, que algo se había roto, y que, por más que intentara volver, ya no encontraría el camino. Lo comparaba con un tren que tomó la vía equivocada, sabiendo que no tenía freno de emergencia. Florinda había ganado poder en el programa. Era directora artística, elegía escenas, opinaba sobre los diálogos y, según varios del elenco, también filtraba amistades. Quien no le caía bien, poco a poco desaparecía, como una mancha que se va borrando sin ruido. Ramón fue una de esas manchas, solo que él no se dejó borrar sin dejar huella. Antes de irse, le dijo algo a Chespirito que muchos recuerdan con exactitud. No sé qué te pasó. Cambiaste tanto que ya no reconozco al amigo que me hacía reír en los ensayos. Y esa frase quedó flotando, porque aunque Roberto jamás respondió, tampoco la negó. Sabía que era cierta. Cuando Ramón se enfermó, muchos esperaban que Roberto lo visitara. No lo hizo. Dicen que Florinda se lo prohibió, que no quería que revivieran lo que alguna vez tuvieron. Tal vez temía que un solo encuentro bastara para que se dijeran todo, o para que se perdonaran. Ramón lo entendió, lo aceptó, pero no dejó de dolerle. Dijo una vez que Roberto tenía una familia antes del programa, hijos, una esposa, una vida entera, y que lo había dejado todo por una relación que había comenzado con secretos y terminado con distancias. No hay éxito que valga tanto, le dijo, ni personaje que lo justifique. La ruptura no fue entre artistas, fue entre amigos, y eso fue lo que más pesó. Durante los ensayos, Florinda ya no disimulaba su impaciencia. Interrumpía escenas, corregía sin ser consultada, imponía decisiones como si llevara décadas al frente. Algunos compañeros bajaban la mirada, otros, como Edgar Vivar, evitaban opinar. Ramón número, él la miraba de frente. Nunca le levantó la voz, pero cada silencio suyo era más elocuente que cualquier grito. El ambiente se volvió irrespirable. Técnicos, camarógrafos y actores murmuraban a espaldas. La tensión era tan densa que bastaba entrar al foro para notarla. Ramón lo soportó hasta que su propia voz comenzó a desaparecer del guión. Ya no le escribían diálogos con intención, ya no lo dejaban improvisar. Y lo más grave, lo obligaban a repetir tomas perfectas solo porque a alguien no le gustaban. El respeto no se pide, se construye. Pero allí se desmoronó. Un día, Ramón le dijo a María Antonieta de las Nieves,
No tengo nada contra ella, pero no estoy dispuesto a fingir que me agrada cuando me está borrando escena por escena. María, que lo quería como a un padre, no respondió. Solo bajó la cabeza. También estaba siendo desplazada. Mientras tanto, Roberto parecía sordo, ciego, o simplemente ausente. Nadie entendía por qué no intervenía. Ramón sí. Lo tiene atrapado. Y cuando alguien no piensa por sí mismo, ya no queda nada que hacer. No fue un chisme, fue un diagnóstico. Un episodio lo dejó claro. Una tarde, Florinda interrumpió una grabación porque no le gustó cómo Ramón le respondió a su personaje. No era una ofensa, era una línea escrita. Pero ella lo tomó como una falta de respeto. Detuvo todo, exigió repetir y pidió que el texto fuera modificado. Ramón, cansado, no dijo nada. Solo se quitó el gorrito y lo dejó sobre la mesa. No volvió a usarlo ese día. Los choques se volvieron frecuentes. Lo que antes era comedia se convirtió en tensión contenida. En lugar de risas, había miradas evasivas. En vez de improvisación, órdenes. Ramón no tenía miedo a los cambios, pero sí al desdén, a que lo trataran como un extra después de haber sido el alma de cada escena. Entonces ocurrió lo inevitable. Kiko, desde Venezuela, lo volvió a invitar. Esta vez Ramón no puso excusas. Sabía que irse no solo era un acto profesional, era una declaración de principios. Ya no se trataba del personaje, se trataba de su salud, de su paz y de su dignidad. Le dijo a su hijo: prefiero 1000 veces empezar de cero que seguir viendo cómo me apagan. Se fue sin despedidas públicas, ni comunicados, ni prensa. Simplemente no volvió a grabar. Su silla quedó vacía, su voz en silencio. Y el foro, a pesar de seguir funcionando, ya no sonaba igual. Carlos lo recibió en Caracas con los brazos abiertos. Empezaron nuevos proyectos, algunos con éxito, otros no tanto. Pero al menos, allí, podía decidir qué decir y cuándo decirlo. La herida quedó abierta. Florinda, en entrevistas, insistía en que no era una enemiga, pero cada vez que hablaba de él, dejaba caer una crítica, una insinuación o una frase venenosa. Decía que no era fácil trabajar con él, que tenía carácter fuerte, que era impredecible, pero nunca explicó por qué tantos lo amaban. La respuesta estaba en su trato humano. Ramón saludaba a los técnicos con un apretón de manos. Se sabía los nombres de los asistentes. Bromeaba con el de vestuario. Y nunca permitió que nadie lo viera como una estrella. Por eso dolía que lo quisieran pintar como un problema. Años después, cuando su enfermedad avanzaba, dijo una frase que su familia jamás olvidó: lo único que lamento es no haberme ido antes. No lo dijo con amargura, lo dijo con la certeza de quien entendió que el respeto vale más que la permanencia. No se quejaba de haber dejado el programa, se quejaba de no haberlo hecho antes. Esa confesión fue privada, pero quienes la escucharon comprendieron que Ramón no guardaba rencor, solo decepción. Una decepción profunda, como la de un amigo que ve a otro transformarse en alguien irreconocible. Cuando lo recordaban entre amigos, todos coincidían en algo: don Ramón no actuaba. Era así. Lo mismo dentro que fuera del set. Por eso su salida no fue una estrategia, fue un acto natural. Un hombre auténtico no se queda donde ya no es bienvenido, y mucho menos donde intentan convertirlo en lo que no es. En sus últimos años, no hablaba mucho del programa, solo cuando alguien le preguntaba directamente. Entonces respondía con frases breves, cargadas de ironía. ¿El Chavo? Sí, todavía lo pasan, pero ya no me invitan ni al recuerdo. La ausencia de Ramón no fue un silencio, fue un vacío. Los nuevos personajes intentaban llenar el espacio, pero el público no respondía igual. Algunos actores nuevos llegaban, otros desaparecían sin dejar rastro. Florinda propuso introducir más figuras femeninas, más dramatismo, más estructura. Pero lo que faltaba no era guión, era presencia. Jaimito el cartero, con todo y simpatía, nunca tuvo el mismo peso.
tampoco la bisabuela de la Chilindrina. Eran piezas nuevas en un tablero que ya tenía sus reglas definidas. Don Ramón no era reemplazable porque no era un personaje, era la raíz. Quitarlo era como arrancar el alma de la vecindad y fingir que seguía siendo el mismo barrio. Lo curioso es que, pese a su salida, su influencia seguía marcando a quienes se quedaron. María Antonieta confesó en entrevistas que a veces repetía frases suyas sin querer. Rubén Aguirre recordaba cómo en las giras la gente preguntaba por él antes que por nadie, y Carlos Villagrán, ya en Venezuela, siempre le reservaba el mejor lugar en sus presentaciones. Pero lo que nunca salió al aire fue la conversación que cerró el ciclo entre Ramón y Roberto. Porque sí existió. Una llamada breve, seca, donde Ramón le dijo: «No te preocupes, ya entendí todo. Solo te pido una cosa, cuida a los demás. No repitas conmigo lo que hiciste con ellos». Roberto no respondió, solo colgó. Años después, cuando Chespirito escribía sus memorias, evitó mencionar a Ramón con detalle. Lo aludía como el actor que se fue, sin profundizar en razones. Para muchos, esa omisión fue más reveladora que cualquier declaración. Había algo que no quería enfrentar, algo que seguía doliendo. La familia de Ramón lo tenía claro. Marcos Valdés decía que su tío no era rencoroso, pero tampoco olvidaba fácilmente. Le molestaba más la indiferencia que el conflicto. Y lo que más le dolió no fueron las palabras de Florinda, sino el silencio de Roberto. Una de las escenas más comentadas por la familia ocurrió ya en la última etapa del programa. Florinda, fuera de cámaras, lanzó una frase que desató la indignación de todos. Dijo: «Aquí, el que no me obedece, se va». Ramón, que la escuchó, no dijo nada. Solo se giró y se fue al camerino. Esa fue la última vez que compartieron un espacio. Lo que siguió fue aún más tenso. Cuando Ramón enfermó, hubo un acuerdo no escrito de no hablar públicamente del tema. Pero Florinda rompió ese pacto. En una entrevista con tono casual, lanzó la acusación que marcaría un antes y un después. Lo vinculó con una conducta que su familia negó rotundamente. La respuesta no tardó. Esteban Valdés pidió derecho de réplica. Se presentó en televisión durante varios días consecutivos. No insultó, no atacó. Solo mostró fotografías, cartas, horarios de trabajo, testimonios. Lo desmontó todo con hechos. Y aún así, Florinda nunca se retractó del todo. Solo admitió que quizá no debí decirlo, pero ya lo había dicho. Esa frase fue para la familia de Ramón la bofetada más fuerte. No la de las escenas, que ya dolían por sí mismas, sino esa. Porque llegó tarde, con crueldad y sin posibilidad de defensa. Carmen Valdés fue clara. Una cosa es tener diferencias profesionales. Otra es destruir a alguien cuando ya no está para responder. Roberto nunca desmintió lo dicho por Florinda, pero tampoco lo confirmó. Algunos creen que prefirió callar por no tensar más las cosas en su propia casa. Otros piensan que ese silencio fue una forma de cobardía. Lo cierto es que, cuando Ramón falleció, él no asistió al funeral. Carlos Villagrán estaba en gira en Perú. María Antonieta no alcanzó a llegar. Angelines Fernández fue la única del elenco principal que permaneció todo el día junto a su tumba. No solo por respeto, sino por amor. Ella lo llamaba mi Rorro. Nadie más. Y cuando los demás se fueron, ella se quedó sola, hablando con él en voz baja. Años después, cuando le preguntaron por qué lo había amado tanto, respondió: «Porque no tenía dobleces, y en este medio, eso es un milagro». Sus palabras resumieron lo que muchos sentían. Ramón no era perfecto, pero era auténtico. Y eso, en una industria de máscaras, vale más que cualquier premio. Con el paso de los años, lo que era un conflicto detrás de cámaras se transformó en una historia de contrastes insalvables. Florinda consolidó su posición dentro del círculo íntimo de Roberto Gómez Bolaños. Ramón, en cambio, eligió la distancia. Su retiro fue más que físico, fue emocional.
No quería volver a un lugar donde lo habían convertido en una figura incómoda. En sus últimos meses, las visitas se volvieron escasas. Pero quienes llegaban a verlo, escuchaban fragmentos de verdad que había mantenido en silencio por años. A algunos les decía que lo peor no fue salir del programa, sino haber visto cómo se desfiguraban las relaciones. No sé qué fue más doloroso, que ella ganara terreno o que él se dejara perder, confesó con resignación. Una frase suya quedó grabada entre sus allegados. Si yo hablaba, podía arruinar la imagen de muchos, pero no quise hacerlo por respeto a quienes aún lo admiraban. Ese fue su último acto de prudencia, no por miedo, sino por una especie de ética personal que no permitía que usara su historia para generar escándalo. Lo que sí permitió fue que su hijo hablara. Esteban Valdés fue claro al exponer que su padre se fue cuando Florinda fue ascendida. No porque no pudiera adaptarse, sino porque no iba a tolerar que quien antes pedía ayuda, ahora impusiera condiciones. Ella nunca lo igualó en experiencia, pero sí lo superó en poder, dijo en una entrevista sin rodeos. Ramón nunca respondió públicamente a las declaraciones ofensivas que vinieron después, pero sí dejó claro en confianza que, para él, lo que se había destruido no era un personaje ni un programa, sino una amistad. Y eso, repetía, no lo arregla ningún homenaje. Mucho se especuló sobre si hubo un amor imposible entre Florinda y Ramón. En una entrevista, ella insinuó que él alguna vez la coqueteó. Marcos Valdés respondió con ironía. Mi tío tenía buen gusto y ella no era su tipo. No dijo más, no hacía falta. Lo que sí dejaron claro tanto él como Esteban fue que Ramón jamás buscó acercarse a Florinda más allá de lo estrictamente laboral. Cualquier otra versión, afirmaron, era invención. Otro detalle que genera incomodidad es cómo Florinda, después de la muerte de Ramón, fue escalando su narrativa. Primero fueron críticas, luego acusaciones y más tarde frases que muchos consideraron innecesarias. Una de las más polémicas fue cuando dijo que Roberto tenía 7 defectos, su esposa y sus 6 hijos. Lo dijo en público, sin matices. Muchos lo tomaron como una confesión de amargura disfrazada de broma. Pero quienes conocieron a Ramón supieron que esa frase lo habría devastado. Angelines Fernández, la eterna bruja del 71, también opinó al respecto antes de fallecer. Dijo que el respeto se demuestra en vida, no con palabras después de la muerte. Y que ella solo conoció a un hombre capaz de inspirar cariño dentro y fuera del set. Ramón Valdés. En los últimos años, algunos intentaron reescribir la historia. Nuevas generaciones, con poca memoria, comenzaron a justificar ausencias y minimizar rupturas. Pero los archivos, las entrevistas y los testimonios de quienes estuvieron allí no dejan espacio para la confusión. Ramón murió el 9 de agosto de 1988. Su partida fue sencilla. No hubo espectáculos, ni funerales televisados, solo un grupo pequeño de personas, entre familiares y verdaderos amigos, que sabían quién había sido en realidad. No el personaje, sino el hombre. Y entre ellos, Angelines, firme, repitiendo en voz baja, «Te fuiste, mi Rorro». Lo que más llama la atención es que ni Florinda ni Roberto se hicieron presentes ese día. No hubo flores de parte suya, ni una nota, ni un mensaje. Años después, Roberto reconocería que no haber ido fue uno de sus errores más grandes. Pero ya era tarde. Para muchos, la ausencia fue más elocuente que cualquier explicación. Hay quienes dicen que Ramón dejó todo dicho. Otros creen que se guardó lo más fuerte por lealtad. Lo cierto es que sus silencios fueron más reveladores que muchos discursos, porque cuando hablaba, lo hacía con intención, y cuando callaba, también. Queda aún una última revelación que pocos conocen, una conversación que tuvo con un compañero de elenco poco antes de fallecer. En ella, Ramón dijo algo que parece resumen, advertencia y profecía a la vez. No se dejen engañar.
El éxito no es fama, es dormir tranquilo, y yo ya puedo hacerlo. Tras su muerte, la figura de don Ramón creció de forma inversamente proporcional al esfuerzo de algunos por minimizar su importancia. Fue el público, no la industria, quien se encargó de recordarlo. No a través de premios ni discursos, sino con una memoria activa que lo mantiene vivo en cada repetición, en cada imitación, en cada risa que genera décadas después. Una permanencia no construida por marketing, sino por autenticidad pura. Lo que pocos saben es que su influencia llegó a marcar incluso decisiones de producción posteriores. Algunos actores pidieron contratos que evitaran repetir el caso Valdés. No querían firmar sin garantías de respeto profesional. En Televisa, su salida silenciosa obligó a repensar dinámicas internas que antes se ocultaban tras la risa fácil. Marcos Valdés contó que, al ordenar las pertenencias de su tío, encontraron cuadernos con notas manuscritas donde Ramón analizaba escenas, probaba frases, ensayaba respuestas. No era improvisación al azar. Era estudio silencioso, bajo perfil, sin buscar crédito. Por eso dolía que se hablara de él como si hubiera sido un comediante de ocasión. Su método era tan serio como su humor era ligero. Carmen Valdés relató una anécdota poco conocida. En sus últimos días, Ramón mandó traer una caja con cintas del programa original. Le pidió a su hija que las guardara, pero que no las vendiera ni las prestara. Esto es lo único que queda de lo que fui con ellos, y aunque me sacaron, aquí todavía estoy, dijo. Fue su manera de reclamar sin gritar. Años después, en una entrega de premios, Roberto Gómez fue ovacionado de pie. Al finalizar, alguien desde la platea gritó: ¿Y don Ramón? Hubo un silencio incómodo. Roberto solo bajó la cabeza. En la sala, nadie sabía qué decir. El público sí. Aplaudieron con más fuerza, como si ese grito espontáneo hubiese dicho lo que todos pensaban. Una periodista brasileña entrevistó a Florinda años después. Le preguntó si se arrepentía de haber acusado a Ramón de algo tan grave. Ella respondió que no recordaba bien, que quizás lo dijo sin pensar. Esa evasiva fue más reveladora que una confesión. Quien olvida lo que afirma, no mide el daño que provoca. El tiempo, sin embargo, acomoda las cosas. No todo se corrige, pero sí se comprende mejor. Hoy, quienes vieron El Chavo del Ocho cuando se emitía por primera vez, reconocen con más claridad lo que antes parecía invisible. El contraste entre la figura amable de la pantalla y las luchas que se daban detrás de cámaras. La última confesión que Ramón hizo en vida la guardó su hijo hasta después del funeral. Dijo que su padre, un día antes de partir, le preguntó si todavía pasaban el programa. Esteban respondió que sí, que seguía al aire. Ramón se quedó mirando al techo y dijo: entonces valió la pena. Aunque me doliera, valió la pena. No lo dijo con amargura. Lo dijo como quien suelta un peso. Como quien se despide sabiendo que, al menos, su trabajo aún provocaba una sonrisa. A pesar de todo, nunca buscó desquitarse. No escribió un libro, no filtró conversaciones, no grabó declaraciones explosivas. Su venganza fue mantenerse en la memoria colectiva con más fuerza que quienes intentaron opacarlo, y eso, sin forzarlo, sin escándalos ni poses, terminó siendo su mayor victoria. A estas alturas, nadie puede negar que don Ramón es mucho más que una caricatura de un padre pobre y regañón. Es un símbolo de integridad, de humildad, de humor sin filtro y de dignidad sin alarde. Un hombre que prefirió perderlo todo antes que prestarse a lo que no creía correcto. Quienes hoy siguen viendo El Chavo, no solo ríen por nostalgia, ríen porque en don Ramón ven algo que ya no se encuentra fácil, alguien que dice lo que piensa, aunque eso lo saque del juego,